Buenos días, señores. Siendo 21 de julio del 2020, damos inicio a la primera sesión de esta semana correspondiente a este día martes. Está planificado para el día de hoy ver conceptos acerca de lo que se refiere a los diferentes instrumentos importantes para poder realizar o cuantificar, verificar, controlar, sí, muchísimas variables, tanto en el área eléctrica como en la parte mecánica. Conceptos que son de bastante importancia y relevancia para poder identificar características, sobre todo de funcionamiento, ¿sí? Y selección para la adquisición de este tipo de dispositivos que nos ayudan muchísimo en la parte industrial. Por eso que quería compartirles esta imagen, donde que podemos ver varios instrumentos, ¿no? Si nosotros lo observamos desde la parte superior, ¿sí? Podemos ver elementos que nos vamos a encontrar en la industria, ¿no? De pronto, para muchos de ustedes sean nuevos, sean novedosos, pero en realidad, conforme va pasando el conocimiento, el avance de las asignaturas, se van a seguir encontrando, se van a seguir topando. ¿Sí? Estos son los instrumentos que simplemente yo puse instrumentos de medida, ¿sí? En el Google y me salió este tipo de información. Entonces, los datos, características, funcionalidad, principios, ¿sí? Selección, etcétera, etcétera, hemos de seguir verificando, revisando conforme pasen los semestres, ¿no? Por ejemplo, aquí haciendo un pequeño detalle nada más de lo que se muestran aquí. Si, por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda, esto forma parte de una electroválvula. En la parte de sistemas eléctricos correspondientes a la asignatura de lo que se refiere a sistemas hidráulicos y neumáticos. Este es un elemento simplemente que en la parte eléctrica permite desplazar hacia un lado o hacia el otro para poder mover motores, cilindros, etc. Ese, por ejemplo, es un medidor, un controlador de temperatura de manera digital, ¿no? Sí, entonces la intención es de que podamos observar que existen instrumentos digitales, simplemente tienen un display de la forma que me muestra la variable, datos especiales como por ejemplo valores de consigna, etcétera. Este es un instrumento analógico, mire. ¿Por qué analógico? Porque tiene un relojito, ¿no? Tiene una plumita que me permite cuantificar el valor de la variable. Este instrumento que le vemos aquí, por ejemplo, este se refiere a lo que se les llama una unidad de mantenimiento. Está conformado, por ejemplo, de un filtro, ¿sí? Un regulador de presión. Y aquí al lado, si le vemos, es un manómetro. Otro elemento, como le vemos aquí, no. Sí, este tiene las características o el comportamiento, como se le puede observar, de un manómetro. Este elemento el que se muestra aquí se le conoce como puede ser una termocupla o puede ser una RTD. Está conformado aquí de la vaina y también del termopozo. El otro elemento que le vemos de acuerdo a la carátula, ese instrumento es un manómetro, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay otro tipo de instrumentos que también nos encontramos en nuestra vida diaria en la parte técnica, ¿no? Hoy esto que se le ve y es muy característico cuando vamos o ingresamos a algún sitio en donde que, de acuerdo a las medidas de seguridad, se han dado cuenta de que nos revisan, ¿no? Sí, nos toman mucho en consideración con respecto a este tipo de instrumentos, que no son otra cosa que medidores de radiación térmica, ¿no? Sí, bueno, hay algunos conceptos que muchas personas parece ser que se niegan a que se les realice la medición, sobre todo en la frente. Hay unos conceptos medios mal fundados, pero bueno, en realidad son cuantificadores, medidores de radiación, sí, de radiación térmica para poder cuantificar la temperatura corporal, no solo del cuerpo, ¿no? De diferentes elementos que irradian temperatura, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, eso el que se le exponga a una persona, ¿sí? Bueno, aquí hay otros tipos de instrumentos, como le vemos aquí, son instrumentos que miden variables específicas. Aquí hay un instrumento, se le ve completamente digital. Otro en esta partecita, que aparte de tener las características digital, también observamos en la parte superior como que se muestra una partecita análoga, ¿no? Sí, este es un sonómetro, sí, es decir, un dispositivo que básicamente me mide decibeles y se pueden estar esos decibeles, por ejemplo, dentro del área del sonido, sobre todo el ruido, ¿no? Aquí hay otro tipo de instrumentos que si le vemos las características aquí, esta partecita, le vemos que tiene un dispositivo adicional, ¿no? Que de pronto ese dispositivo me mide velocidad de viento, puede ser un sonómetro, puede ser un pHímetro, etcétera. Aquí hay otro dispositivo que de acuerdo, solo observándole, si le vemos en la partecita donde yo le pongo aquí la puntita, si el puntero amarillo, perdón, no, el rojo, si le vemos en la parte inferior, existe una puntita, ¿no? Como una especie ¿qué sería? De un clavito, pero de un color negrito, ¿no? Sí, este es un dispositivo que se le conoce como un tacómetro. No es otra cosa que mide velocidad, sobre todo para los motores, ¿no?
cuando se hacen ensayos, cuando se quiere, necesita revisar, se hacen laboratorios, prácticas de laboratorio para incrementar velocidad de un motor, etcétera. Sí, o revisar controles de velocidades. Se utiliza muchísimo este tipo de instrumentos. Este elemento de aquí es un amperímetro. Sí, alguien se imaginaba, por ejemplo, de que, como nosotros hemos visto en llamemos así, en la parte del laboratorio virtual, utilizando Proteus, le ponemos el instrumento siempre en serie, ¿no? Siempre le ponemos en serie. Entonces, este también tiene ese tipo de funcionalidad, sino que aquí existe una pinza, le vemos como un arquito, ¿no? Aquí hay una parte, en la parte, si nosotros le ubicamos con nuestra mano derecha, es como un gatillo aquí, ¿no? Sí, entonces simplemente lo que hacemos es presionarle y la pinza se me va a abrir. ¿Con qué funcionalidad el momento de que se abra? Con la finalidad de que el cable donde necesitamos medir el flujo de electrones se encuentre o le ubiquemos en el interior de este ojal, de este agujerito. Entonces, el momento de que le ubicamos, sí, esta pincita le hacemos como una especie tipo dona, llamemos así se le llama. Entonces, de tal manera que el cable pase por el interior de esta dona y cuantifique el flujo de electrones. ¿De acuerdo? Sí, entonces, bueno, estos son algunos de los instrumentos, varios de los instrumentos, llamemos así, que nos encontramos, por ejemplo, en la parte industrial, ¿no? Sí. Aparte de esto, por ejemplo, solo por ponerles un pequeño ejemplo, ¿no? Si nosotros le vemos, por ejemplo, aquí en la parte, déjenme ver un poquito más sencillito, veamos, solo para hacer una pequeña introducción a lo que vamos a seguir viendo. Miren, aquí existen este tipo de instrumentos, ¿sí? Un segundo. Oh, Dios, ya se nos abrió. Bueno, perdón, perdón. Nos fuimos por otro lado. Bueno, ahí intentemos ver en esa grafiquita que se va a mostrar. Miren, estos son los que vamos a empezar viendo dentro de los instrumentos de medición. El área netamente mecánica. Sí, por ejemplo, tenemos aquí calibradores pie de rey. Sí, si le ubicamos en esta partecita, sí, aquí le vemos, como me dice aquí, este elementito de aquí, vamos a ver que existen calibradores, tanto para mediciones en interiores, en exteriores, en profundidades. Sí, existen otro elemento muy importante que de acuerdo a la precisión que se necesita, por eso es que necesitamos saber ese tipo de conceptos, se utilizan micrómetros, de igual manera, ¿no? Para mediciones de exteriores, para mediciones de interiores, para mediciones de profundidades. ¿Sí? Existen otros elementos que se les llama los palpadores. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios instrumentos que se emplean mucho en la parte industrial. ¿Sí? Entonces, antes de nosotros dar inicio, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ustedes ya hicieron en la consulta, de lo que se refiere los conceptos para poder realizar mediciones, ¿de acuerdo? Sí, entonces, solo permítanle esta partecita de aquí. Ya, ya les vamos a compartir esta información y hacemos un barrido rápidamente de lo que se refieren a estos conceptos. Miren, déjenme ver si tenemos aquí algún procesito. Así tenemos más o menos un pequeño dibujito de cómo es lo que nosotros nos vamos a encontrar en un sistema industrial. Algo muy sencillo, simplemente tratemos de identificar los elementos nada más. Por ejemplo, aquí nosotros vemos un tanque, miren, ¿sí? Este es un tanque que almacena un fluido, llamémoslo así. ¿Qué más? Tenemos una tubería, miren, una tubería, y por esta tubería queremos que se desplace. Y aquí le ponemos a una persona que va a hacer la función de simplemente la apertura o cierre de una válvula. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este dispositivo? ¿No? Nosotros queremos, por ejemplo, hacer una entrega de un fluido. Sí, queremos nosotros manipular el paso del fluido. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Abrir o cerrar la válvula. ¿Cómo se le llama a este tipo de consideración en el momento de que se desplaza? A esto ya tienes, nosotros sabemos que es una válvula, ¿sí? Y ese desplazamiento, ese control que se le realiza a esto, ¿cómo se le da el nombre específico? Se le conoce como una variable, ¿sí? ¿Qué variable nosotros vamos a manipular por aquí? El caudal. Entonces, a ese tipo de variable se le conoce como variable manipulada. Sí, ¿por qué manipulada? Porque la persona es la que le va a permitir manipular. Aumentará o disminuirá, por ejemplo, el paso o el flujo de caudal de cualquier líquido que se esté manipulando. ¿De acuerdo? ¿En función de qué? Esta persona tiene una característica que cuando necesite, por ejemplo, para abrir o cerrar, el primero debe darse cuenta si el tanque tiene o no el nivel adecuado para la entrega del fluido. Entonces, ¿cómo observa?
Si el tanque, sí, evidentemente, si el tanque es transparente, no habría ningún inconveniente, ¿no? Pero resulta ser de que si el tanque no es transparente, que es lo que normalmente ocurre en un proceso industrial, ¿qué es lo que resulta? Se le pone aquí una mirilla. Sí le podemos ver aquí que existe como vasos comunicantes. Sí, el famoso teorema de Torricelli, ¿no? Donde que por la presión hidrostática que existe, sí, por la presión atmosférica que se ejerce sobre el fluido, ¿qué es lo que resulta ser? Por los vasos comunicantes pasan y el nivel que se encuentra en el acumulado en el tanque principal, este se reflejará en una mirilla, ¿no es cierto? Que se encuentra, es como un tubo, de manera paralela al tanquecito. Entonces, esa observación que se genere aquí, es decir, el valor de medida que nosotros podamos ver en el tanque. ¿Sí? Si le vemos aquí un valor de medida, eso por Torricelli sabemos que ese tipo de principio me indicará en el otro lado. Y eso hará que la persona observe en qué nivel se encuentra. Y dependiendo si es que existe un nivel adecuado, abrirá. O si no, simplemente, ¿qué es lo que hará? Si vemos de que no existe nivel, no está acumulado, ¿qué es lo que va a hacer? Evidentemente, cerrará para que se incremente el nivel. ¿De acuerdo? Sí, entonces aquí vamos ya determinando algunos conceptos que son bastante elementales, si ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, si yo le manipulo, ¿sí? Si yo le opero, ¿cómo se le llama este? Variable manipulada. Aquí, por ejemplo, aquí hay otro conceptito, mire. Esta persona regresa y observa, ¿sí? Entonces, a esta persona que toma la decisión, ¿sí? De provocar la acción, la apertura o cierre, se le llama controlador. Porque él toma una decisión, él observa y analiza y dice, si hay un nivel adecuado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Opera, toma una decisión. Por eso se le considera a esa persona como un controlador. La tarea de observar y comparar con lo que él tiene previsto, con lo que él tiene consignado, ¿cómo se le llama a ese valor con el que se le ha ubicado? Se le llama a este como un nivel de consigna, llamado también set point o punto de fijación, ¿sí? O un punto de referencia, llamémoslo así, para no tener el término muy técnico, ¿sí? Entonces, mire, aquí se van hablando algunos elementos, algunos conceptos. Otro concepto, este se le llama, dice, es un elemento de control final o simplemente válvula. Pero y hablando dentro de la parte técnica, cuando se vea, por ejemplo, la teoría de sistemas de control, la parte de instrumentación industrial, a este elemento nosotros le vamos a llamar como elemento de control final, como su nombre le indica, control final. Es decir, es el elemento que se encuentra al final del proceso. Es el elemento que va a permitir actuar. Sí, muy bien. Regresando a estos conceptos tan básicos como lo que nosotros tenemos aquí. Miren, dice aquí hay un valor medido, desde luego, ¿no? Aquí hay una mirilla. ¿Sí? Es un dispositivo en donde que me permite observar el nivel de que se encuentra el tanque. Sube de igual manera, se desplaza, baja de igual forma, ¿no? Aquí hay un tubo de vidrio, mire, como lo indica aquí. Es un elemento de medida. Sí, es una de las maneras, utilizando, como vuelvo y repito, aprovechando de los conceptos, de los principios de la hidrostática, ¿no es cierto? Que es uno de esos fundamentos, por ejemplo, Torricelli, nos indica mediante vasos comunicantes, nos indicará el nivel adecuado, apropiado. Sí, aquí nosotros tenemos, si le vemos aquí el nivel del agua, ¿no? El nivel de un fluido, de un líquido, generalicemos. A ese se le conoce como nivel. Vea, su nombre dice nivel. Dentro del área técnica, ¿cómo le llaman eso? Como variable controlada. ¿Se dan cuenta? Aquí nosotros manejamos nivel y le llamamos variable controlada o variable a controlar. ¿Sí? Muchas veces le llaman PB. ¿Sí? En cambio, si nosotros estamos al otro lado, esto es caudal. Entonces, mientras yo aquí manipulo el nivel, aquí se me refleja de forma física en caudal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una presión, tenemos una velocidad, tenemos una sección, un diámetro de la tubería. Todo eso se transforma en caudal. ¿De acuerdo? Sí. Por ahí ustedes han de ver uno de los conceptos importantísimos y básicos, por ejemplo, de la parte hidráulica, consiste en que caudal es igual a la raíz cuadrada del diferencial de presión. ¿Cuál es ese diferencial de presión? El que se genera aquí, producto de la presión hidrostática del tanque. ¿De acuerdo? Sí. Entonces hay algunos conceptitos que, miren, solo en este dibujito tan sencillo que nosotros podemos observar. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos la posibilidad en nuestro hogar de tener un tanque elevado, un tanque que normalmente sí se acostumbra a poner en la parte superior, ¿no? En la mayoría de los hogares, sobre todo en sitios en donde que no es muy común o no existe la presión adecuada del agua, o simplemente
Existe, por ejemplo, varios pisos en donde que ya no hay la presión suficiente como para llegar al tercero o al cuarto piso. ¿Qué es lo que se acostumbra a poner? Es un tanque en las terrazas, ¿no es cierto? Se le llama un tanque elevado. Y lo que nosotros hacemos es simplemente abrir o cerrar la valvulita de acuerdo a lo que necesitemos. Sí, se nos va el agua, sí, se nos va el suministro de agua potable. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos un tanque reservorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le abrimos o le cerramos. Pero esto es ya para un proceso industrializado. Todo esto le podemos consignar y recibir en un instrumento que me va a permitir, por ejemplo, realizar de manera automática. Solito le podemos hacer eso. Sí, entonces parte de nuestra formación es realizar todo este tipo de sistemas. ¿De acuerdo? Sí, entonces vamos a ver, por ejemplo, instrumentos que podamos nosotros observar. Instrumentos que vamos a poder, por ejemplo, manipular. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vamos a ver esa partecita aquí rápidamente. Este es un lazo de control que en realidad no nos vamos a detallarle porque esto es un tema que si se nos ponemos a explicar se nos va a ir todo un semestre, no sé, se dedican solo a estudiarle esto. Es dedicado, como vuelvo y repito, en sistemas de control, 1 o 2 semestres se dedican a hacer ese estudio. Pero tranquilos, hay tiempo suficiente como para poder realizar. Bueno, aquí simplemente se ha considerado mostrarles con rojito estos dos elementos que son los importantes. Miren, aquí hay un transmisor o un sensor. ¿Se recuerdan que en el dibujo anterior habíamos visto de la mirilla, ¿no es cierto? Sí, ese dispositivo que me permite verificar, cuantificar el nivel de la variable. Sí, de la variable, en este caso manipulada. Entonces, ¿cómo se llama eso? Sí, eso se le conoce como un sensor. Y se recuerdan el elemento de control final o que le habíamos visto como válvula, donde estaba la persona simplemente manipulando. Sí, entonces, ¿cómo se le llama ese? Es un actuador. Estos dos elementos son importantísimos en un proceso. ¿Sí? El elemento sensor. En un proceso, estos son los ojos de un proceso industrial. ¿Sí? Estos son los ojos. Mientras que el actuador, ¿sí? Donde que uno manipula, donde que uno opera, ¿sí? Eso se le conoce como un actuador. Esos podrían ser, por ejemplo, las manos, el sitio donde que uno actúa. Mientras yo observo cómo se comporta un sistema, aquí opero. Sí, aquí opero, actúo, tomo una decisión. ¿Y dónde está parada la persona tomando la decisión? Aquí mismo. En este espacio donde dice controlador, es como que aquí le tenemos a una persona pensando. Una persona que dice, ¿en qué nivel está? Ah, está qué sé yo, en 2 metros de altura. Ah, sí hay el caudal necesario. Abro la valvulita y le entregamos a las personas que necesiten. Sí, si observo, y yo estoy aquí parado, y observo que el nivel está muy bajo, ¿qué le digo? No le puedo abrir, disculparán, no puedo abrir. ¿Por qué? Porque no tengo nivel. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Toma una decisión, ¿sí? Sino que aquí está involucrado en un proceso industrial. Muy bien, ¿sí? Bueno, esto de igual forma son conceptitos que han de ir conforme pase el tiempo revisando. Entonces, vamos nosotros, aquí hay una teoría que no quisiera confundirles, ¿sí? Es muy sencillita en realidad, pero no le vamos a ver en detalle eso. Simplemente lo que nos interesa es conocer los diferentes instrumentos que nosotros vemos en una industria. Por ejemplo, existen instrumentos digitales y analógicos. ¿Sí? Por ejemplo, en los laboratorios nos vamos a encontrar con instrumentos que sean digitales, mismo, ¿sí? Donde que nos muestre y nos facilite la vida simplemente con un display, que se le conoce normalmente como de 7 segmentos. 2, 4, 7 segmentos se le conoce. A cada uno de los numeritos representan 7 LEDs, ¿sí? Que son de colorcito. Como le vemos aquí, miren, tienen un display que tiene un fondo medio gris y los numeritos son de color negro. Aquí tiene un fondo, por ejemplo, medio grafito, medio negrito, y los LEDs, el LED del display son de color rojo. De igual manera nos hemos de haber visto, por ejemplo, con un color azul, un color verde, etcétera. Así como existen instrumentos de medida que son digitales, también existen analógicos, ¿sí? Entonces, por eso es la famosa clasificación de instrumentos digitales y analógicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar multímetros, voltímetros de ese tipo de características. Miren, este tipo se le conoce como registrador. Entonces, ¿en qué consiste este elemento, no? Nosotros de pronto, esto hemos de haber visto cuando vemos las noticias y observamos, qué sé yo, hubo un movimiento telúrico, si hubo un terremoto, etcétera. Entonces, aquí se está observando cómo se comporta la variable. Se recordarán ustedes hace un momentito que nosotros le veíamos ahí a la persona que estaba observándonos, observando el nivel del tanque. Esto me podría estar indicando o me está mostrando
cómo es la variación del nivel del tanque. Sí, la variación del caudal, la variación de la presión. Pero la característica fundamental es que me registra. Es decir, que no solo lo observo, sino le puedo almacenar, lo puedo guardar. Sí, antes únicamente lo que se hacía es, se observaba. Hoy existen dispositivos que me permiten guardar, registrar. ¿De qué manera? Puede que esta información se pueda registrar o guardar, por ejemplo, en un dispositivo de almacenamiento electrónico, que puede ser una memoria, o el mismo dispositivo de almacenamiento de una computadora, o un flash, ¿no es cierto? Las memorias portátiles. Sí, acá existe un instrumento digital que si está en el grupo, si está en el grupo, por ejemplo, de los registradores, tiene una característica que tiene una memoria de almacenamiento. Se puede guardar la información de la variable. ¿Sí? Aquí hay otros tipos de dispositivos que registran. De pronto no poseen dispositivos de almacenamiento. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí se queda eso registrado, guardado, por ejemplo, en una de las tarjetas circulares, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente lo que se ocurre o lo que si le vemos ahí, un lapicito me indicará una variable, como le vemos el de color verde, el de color rojo me indicará otro comportamiento de otra variable. Entonces, se puede registrar, se puede guardar esto. ¿Sí? Muy bien. Aquí también existen otros rectangulares. Estos son los famosos, por ejemplo, los que están detectando las vibraciones, los movimientos telúricos, que normalmente lo que hacen es medir o aparte de medir, como le observamos aquí, ¿no? Si le vemos aquí este display, ¿sí? Digital, le estoy observando la variable y también le estoy registrando, le estoy guardando, ¿sí? Y hoy con mucha gran ventaja de que se puede eso almacenar. Ya no solo, por ejemplo, utilizaremos las hojitas, por ejemplo, para generar un reporte a diario, ¿no? Entonces ya utilizaremos dispositivos de almacenamiento que eso se pueda guardar en una hoja de cálculo, ¿no? En un archivo Excel, ¿sí? En una base de datos, en un Access, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad? Esa información me va a servir como respaldo para luego tomar una decisión, ¿sí? Por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay industrias como las, por ejemplo, centrales de meteorológicas, ¿no? Donde que observa velocidades del viento, observa, por ejemplo, precipitaciones, temperatura, radiación solar, direcciones del viento, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener un respaldo, con la finalidad de tener un estadístico y poder. Ustedes han de ver, por ejemplo, en la parte estadística, cuando reciban esa materia, que la información que se necesita guardar y generan proyecciones muchas veces. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, ustedes ya mismo ya el año que viene es un año de elecciones, ya vamos a saber, y muchas veces ya se proyectan, ¿no? Dicen, tal persona está con tanto puntaje, está liderando las encuestas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se basan en función de análisis estadístico, proyecciones, ¿sí? Algo muy, muy particular, por ejemplo, si han de haber visto ustedes en los celulares que tienen aplicaciones, ¿no? Donde que simplemente ustedes cogen y seleccionan y dicen, eh, mi objetivo el fin de semana es viajar, se me ocurre a Baños. No es muy prudente en esta época, ¿no? Pero simplemente pongamos. Sí, y yo quiero saber qué va a ocurrir el día domingo, por ejemplo. Resulta ser que necesitamos desplazarnos a algún sitio y queremos saber cómo se va a comportar el clima. Y hoy muy fácil, existen las aplicaciones en el Internet, muchas veces los mismos celulares sin ningún tipo de aplicación. En la parte inicial, en la carátula principal, ¿sí? Ahí observamos la temperatura, la humedad, las precipitaciones, de tal forma que ya me proyecta. Digo, bueno, yo estoy el día martes, ¿qué pasará el día de mañana? Tengo que hacer un viaje a Ambato, ¿sí? Llevaré una chompa, llevaré una sombrilla, etcétera, etcétera. Yo reviso y ¿qué es lo que tomo en consideración? Sí, más o menos tengo una referencia. Mañana va a ser soleado, de ganas llevaré chompa, etcétera. O mañana va a llover. Eso simplemente para nosotros como condiciones, llamemos hasta cierto punto de confort. Pero, por ejemplo, hay industrias agrícolas, industrias florícolas, industrias ganaderas, que necesitan saber, por ejemplo, para su producto, ¿no es cierto? Para sus cultivos, necesitan tomar en consideración condiciones climáticas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ingresan a las páginas o tienen de pronto ya, están anexados, por ejemplo, aplicaciones específicas en donde que directamente les llegan las proyecciones del clima. Sí, entonces estas aplicaciones son sumamente importantes, ¿sí? De igual forma, en la parte médica, ustedes ven cómo se registra el comportamiento, los famosos esos dispositivos en donde que se están continuamente mostrando la variación, las pulsaciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro tipo de elementos? Sí, hay un grupo de elementos que se les conoce como transmisores.
Bueno, sin darle mayor referencia, son dispositivos que toman la lectura directa del medio, pero a la vez, o reciben la información directamente del elemento primario, llamémoslo así, y la convierten en señales estándares. Esta es la parte característica de este dispositivo. Este dispositivo es un elemento intermedio que está entre el elemento sensor, el que está directamente en contacto con la variable, el que sensa, el que está en contacto con el agua, el que está en contacto con el aceite, el que está en contacto con el viento, con el gas, con el vapor, etc. Y luego, ¿qué es lo que hace? Toma esa señal y la estandariza. Se recordarán ustedes que nosotros vimos en la clase anterior, por ejemplo, cuál era la funcionalidad y la importancia, por ejemplo, del galvanómetro. ¿Sí? Es decir, ese dispositivo que me medía, por ejemplo, cuando el puente salía o no de equilibrio. De esa señal se toma y se envía a estos elementos. Y estos elementos son los encargados, por ejemplo, de convertir en una señal estándar. Mire, ¿cuál es la señal estándar? ¿Qué es un estándar? Es una norma, es algo que se ha generalizado como normalización para que diferentes fabricantes de diferentes marcas, dentro de la parte eléctrica, dentro de la parte industrial hay marcas, increíblemente hay una gama, un abanico gigante de marcas. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Han intentado estandarizar. ¿Y cuáles son esos estándares? Por ejemplo, en presión de 3 a 15 PSI. En la parte eléctrica, si es que son instrumentos que vienen a corriente de 4 a 20 miliamperios. Y si son instrumentos que miden con sus estándares de tensión de 0 a 5 o de 0 a 10, que es lo más característico. Sí, no nos olvidemos. Las señales estándares a presión de 3 a 15 PSI. En señales eléctricas de corriente 4 a 20 miliamperios. Y de voltaje 0 a 5 o de 0 a 10, que es lo más estandarizado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Miren, aquí hay otro tipo de instrumentos. Veamos solo el conceptito, vean lo que dice ahí. Controladores. ¿Sí? ¿Sí se recuerdan cuál hacía la función de controlador? ¿Cuál hacía en el dibujito anterior? ¿Cuál hacía la función de controlador? A ver si se recuerda. Un operario. Exacto. Sí, el operador, la persona que estaba ahí tomaba, solo para que nos demos cuenta. Vamos a ver solo las funciones que hacía esa persona. Esa persona estaba con sus manos abriendo, cerrando la válvula, ¿cierto? Con sus ojos observando el nivel del tanque, ¿sí? Y tomaba una decisión. Es decir, que necesitaba hacer un análisis crítico para tomar una decisión. Y decía, si hay el nivel suficiente en el tanque, abro la válvula. Si no hay el nivel suficiente, cierro la válvula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de análisis hacen lo que se les llama el controlador. Sí, la persona. Entonces, nosotros no es que se ha desplazado, no es que se le ha sustituido a la persona, sino que cuál es la funcionalidad del controlador. Básicamente hacer esas funciones. Sí, entonces, ¿qué es lo que hará este elemento? Sí, observa, es decir, que mide la variable, mide, cuantifica el valor de la variable, de nivel, de presión, de temperatura, de caudal, sí, de densidad, de un montón de variables físicas que nosotros tenemos en los procesos industriales. Y compara con un valor. Sí, yo le digo, si es que está a menos de 10 centímetros del nivel del tanque, abra la válvula. Y si no, cierre la válvula. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor de consigna? 10 centímetros. Porque ¿qué es lo que puede suceder? Si yo le dejo que siga bajando los 10 centímetros, es más que seguro que, por ejemplo, en la parte inferior de todos los tanques existen sedimentos. Entonces, para evitar de que viajen o se desplacen sedimentos, ¿qué es lo que hacemos? No le dejamos que baje de 10 o de 20 centímetros. Mi punto de consigna va a ser los 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y ejerce una acción, dice. ¿Qué es lo que va a permitir? Abrir una válvula, cerrar una válvula, abrir una puerta, cerrar una puerta, abrir una ventana, cerrar una ventana. Esas aperturas y cierres, de igual manera, pueden ser discretas o analógicas. ¿Qué significa que sea discreto? O está encendido o está apagado. Esa es una señal discreta. Sí, por ejemplo, una ventana. Yo le puedo abrir completamente la ventana o cerrar completamente la ventana. Pero hay una característica también, por ejemplo, con respecto a la ventana, que yo le puedo abrir un poquito más, en la mitad, tres por, etcétera. ¿Cómo se llama esa apertura? Esa apertura es controlada. Pero ya no podemos decir, déjale en un poquito nomás abierto. No. ¿Cómo se define, por ejemplo? Se podríamos definir en un porcentaje. Le podríamos decir que se abra al 100%,
al 5, al 10, al 15, al 20, dependiendo de qué, dependiendo de la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, estos dispositivos, miren, hacen eso, estos elementitos. Y dentro de estos elementos existen lo que se les llama los controladores lógicos programables. Existen controladores que son dedicados, exclusivos. ¿Dónde hemos visto estos elementos? Yo creo que sí hemos de haber visto. ¿Dónde? Por ejemplo, en una panadería. Sí, se han visto hoy en la actualidad, por ejemplo, es muy común, sí, es muy común cuando uno se acerca o va a comprar o adquirir, por ejemplo, pancito. ¿Qué es lo que pasa? Tiene la opción de poder observar directamente a los hornos, ¿no? Sí, bueno, llamemos así, que en algunas panaderías usted puede observarle al horno y le ven ahí un relojito, sí, o algo, bueno, vamos por ese lado. Y le vemos un relojito. Entonces, ese relojito me está indicando algunos datos. Miren aquí, vean. El color verde, perdón, el color rojo me indica un PB. ¿Qué significa un PB? Sí, esta es la variable del proceso. Sí, la variable del proceso. Lo que está midiendo, lo que está cuantificando. El nivel, la temperatura, la presión. En el otro, el color verde es el valor de seteo, el punto de fijación. ¿Sí? Supongamos, si el punto de fijación está más alto, como me indica aquí, no me dice, yo le he puesto el punto de fijación 125. ¿Sí? Y está midiendo 123.4. Yo puedo hacer que cuando el valor medido se iguale al valor de seteo o de fijación, salten alarmitas, ocurra algún tipo de acción. ¿Sí? Por ejemplo, si hemos visto cuando vamos, por ejemplo, qué sé yo, a una despensa, a un lugar donde que vendan, por ejemplo, frutas, si nos vamos al Supermaxi, observamos, por ejemplo, que en los lugares en donde que están todos los productos de congelamiento, ¿no? Todos los lácteos, los quesos, los embutidos. En las partes esquineras, en la parte superior derecha, sí, vemos ahí unos displays. Sí, ahí vemos unos numeritos que normalmente están ahí 2 grados, 3 grados, 4 grados. O simplemente vemos en las refrigeradoras, ¿no? De los vecinos, de las tiendas. ¿Qué es lo que pasan ahí en las refrigeradoras? Vemos unos numeritos. ¿Qué me dicen 3 grados, 4, o -1, -2? Me están indicando el valor propio de la variable. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los famosos controladores universales. Este tipo de dispositivos son los que se emplean ya netamente para un proceso industrial. A eso se les llama PLCs. Sí, entonces justo estos elementitos de aquí son los que hemos de revisar. Bueno, les puedo informar que yo me dedico a dictar esta asignatura, específicamente a la programación de estos elementos. Es una asignatura muy emocionante, muy hermosa. Y ya se pueden imaginar qué hará este elemento, ¿no? Sí, con los conceptos que hemos visto anteriormente. Hace la función del controlador. ¿Qué es lo que hace el controlador? No. Sí, llega la información aquí, los ojos, observa todo lo que le está pasando. Toma una decisión, es decir, que tiene una CPU igualito que un computador. En otras palabras, es un computador industrial. ¿Sí? Y luego toma una decisión y esa decisión manda a actuar. Son las manos del proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, y aquí están los elementos que nos encontramos al final. Sí, las famosas válvulas, ¿no? Las valvulitas en donde que yo abro, cierro. Sí, se daban cuenta, sí, se acuerdan cuando yo les decía que se pueden abrir en porcentajes. Aquí está, mire. Este es un actuador que lo que hace es una valvulita. Yo le puedo abrir o cerrar simplemente dependiendo de la presión que viaje o el flujo que viaje por la tubería aquí, simplemente le abro o le cierro. Similares a las que nosotros tenemos, por ejemplo, en los grifos de nuestros hogares, ¿no? Sí, puede ser en la cocina, puede ser en el baño, etcétera. Ahí hay unas llavecitas. Pero evidentemente esto es industrial, donde ya va a viajar mayores caudales, mayores presiones y resulta ser de que la apertura o cierre ya no vamos a poderla ejecutar muy fácilmente con la mano. De pronto necesitaremos, por ejemplo, palancas, ¿no? Para poder abrir o cerrar. Y peor aún, si yo quiero que el proceso sea automático, ¿qué necesitaré? Un sistema que me permita controlarle desde un controlador lógico, desde a distancia. Sí, entonces aquí hay elementos. Si le vemos, este es el elemento o el cuerpo de la válvula, este es el cuerpo de la válvula, y este se le llama el actuador, el elemento que me permite hacer un control a distancia. De igual manera aquí, mire, ¿sí? La válvulita, aquí le vemos como que está desplazada hacia el lado derecho. Sí, hacia el lado derecho. Aquí le vemos la valvulita y aquí está nuestro famoso actuador. Ve, la válvula, el actuador. Vemos aquí manómetros, ¿sí? Tuberías que funcionan mediante sistemas neumáticos. ¿Qué otro elemento de estos son contadores? Mire. Sí, ¿quién no ha visto un contador cuando vamos a cargar combustible, por ejemplo, en una gasolinera? Sí, uno pone y ahí estamos observando cómo está cuantificando, muy similar al equino. Sí, aquí estábamos observando la cantidad, en este caso, por ejemplo, de galones,
de litros que se esté comprando, que se esté adquiriendo. De igual manera, ¿no? Así como existen contadores digitales, también, pero contadores en este caso de sistemas electromecánicos, ¿sí? Estos son contadores electrónicos, ¿no? Contadores que le podemos observar eso en cualquier lado ahora con los famosos dispositivos de comunicación como son los celulares, ¿sí? Podemos observar y podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Sí? Que tenemos a disposición estos elementitos. Temporizadores, ve, aquí están los famosos elementos que me permiten cuantificar el tiempo. Yo puedo observar, por ejemplo, y de ahí que existen varios tipos de temporizadores. Las personas que ya tienen una formación, por ejemplo, eléctrica desde el colegio, sí, ya me pueden dar la razón que este tipo de elementos me sirven para hacer operaciones en un proceso. Permitir que luego de un determinado tiempo continúe alguna etapa. Arrancar un motor, sí, permitir que la tarea sea de manera secuencial, que primero ocurra una actividad y luego otra actividad. Den haciendo callar al perro, no sean malitos. Sí, déjeme ver. Señorita Yuxi, sí, dígale al perro que no ladre, se oye clarito. Ya ni modo, tocó silenciarles desde acá. Bueno, entonces, aquí existen elementitos que me cuantifican, ¿no es cierto? El tiempo. Sí, muy bien, listo. Hemos hecho un pequeño barrido, básicamente de los instrumentos que más hemos empleado. Sí, nosotros a través de los simuladores hemos visto un multímetro, perdón, un voltímetro, un amperímetro, un batímetro. Sí, instrumentos muy empleados a nivel industrial. Hubiese sido muy ventajoso si hubiésemos tenido un laboratorio como para poder ingresar y poder observar cómo es su comportamiento físicamente. Sí, pero nosotros mediante la simulación ya sabemos que no nos olvidemos, por favor, ¿sí? Que los amperímetros miden flujo, corriente y siempre se conectan en serie. Siempre se conectan en serie. Si yo observo que el amperímetro se defleja la aguja, si es un analógico, y defleja la aguja directamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Resulta ser de que la escala está mal ubicada, ¿no es cierto? Tenemos que aumentar la escala. Sí, de igual manera un voltímetro, ¿cómo le conectamos? En paralelo. Nunca, por favor, no nos olvidemos de conectar eso en paralelo. ¿Sí? Otra, el batímetro hace la función de dos instrumentos, ¿no es cierto? Mide vatios. ¿Y qué es el vatio? Es una unidad compuesta. ¿De qué? De voltios y de amperios. Por lo tanto, está incluido ahí mismo la bobina de corriente y de voltaje. Sí, luego que veamos en la primera parte de la tercera unidad, regresamos nuevamente a los circuitos y hacemos circuitos con mayor complejidad, unos circuitos bien simpáticos, bien interesantes, ¿de acuerdo? Pero a todo eso, con el listado de instrumentos que hemos visto hace un momentito, es importante detallar algunos conceptos que ya van a seguirles definiendo a los instrumentos. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, alguien sí me puede ayudar con la consulta que hicieron y me explican, por ejemplo, de lo que es exactitud. Sí, sí me pueden ayudar. Por ejemplo, yo les pongo el dibujito ahí, ¿ya? Alguien sí me puede ayudar indicando qué es exactitud. A ver, el que estaba con el perro. Veamos quién era. Él ya se fue mejor. Ya, señorita Dayana Yuxi, ¿sí me puede ayudar, por favor, indicándonos qué significa exactitud? Tenga la bondad, le escuchamos. Ingeniero, la señorita Dañana tiene varios problemas con el internet. No, no está estable su señal. ¿Le parece el señor Payo? Perdón, Inge. Nos podría ayudar con el concepto de exactitud el señor Payo. Payo Edgar. No dirá que también tiene problemas. Ya, verán. Entonces vamos a hacer ahorita una evaluación, ¿ya? Permítame un ratito solo sacar el listado de las personas, ¿sí? Porque esto no está bien, ¿de acuerdo? Y les ponemos una notita. ¿Les Inge, parece? ya les digo. Sí, sí, solo Ya. déjeme ponerle aquí esta como lección escrita, les vamos a poner una notita, ¿ya? De acuerdo. A ver, entonces veamos primerito. Hay que ser justos, ¿no es cierto? A todos con la misma medida. ¿De acuerdo? Pues pongamos aquí una Dije, lección. Sí, dígame. Edgar Payo está sin internet. No sé, qué pena. Sí, a ver, lección escrita.
Ya, le pedimos de favor a la señorita Yuxi y lamentablemente no nos puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces, eso le vamos a poner una notita aquí. Sí, señorita Yuxi. Listo. Le decimos de igual manera el señor Payo. Ni se asoma. Listo. Si de pronto tienen un problema con el micrófono, eso, escriban en el chat, ¿ya? Escríbanos en el chat. Sí, yo creo que eso, y si no pueden ingresar a la sesión, yo creo que WhatsApp sí ha de haber, ¿no es cierto? Escríbanos por el WhatsApp. Sí, yo también le tengo aquí abierto. Cualquier novedad me escriben por ahí. Sí, pero que no sea justificativo. Hasta cierto punto eso no está bien. Se dan cuenta, nosotros conversando, hay muchas personas y con el respeto que se merecen, 2 o 3 personas siempre están pendientes, siempre. La persona que yo siempre le solicito cualquier cosa, enseguida inmediatamente me dice. Pero el resto de personas brillan por la ausencia. Y verán, y les comento, en la mañana, antes de abrir la sesión, yo abrí más o menos como a las 10 para las 7 de la mañana, y el señor Edgar Payo era el primero que estaba ahí. Ahí estaba, ya le vi que él ya se conectó. Sí, entonces yo creo y considero de que eso no es justificativo. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos. ¿Qué nos dice el señor Oña, por favor? Cuéntenos, ¿qué es exactitud, señor Oña? Dije, buenos días. ¿Cómo está? Dígame, ¿qué es exactitud? Dice, exactitud es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiene a dar lecturas próximas al verdadero valor de la magnitud medida, es decir, cerca del valor real que se encuentra el valor medido. Perfecto. Miren, verán, si nosotros simplemente veamos en el dibujito que se muestra aquí, ¿sí? Veamos en el dibujo que se muestra aquí. Resulta ser de que, si le vemos, por ejemplo, este simplemente es una, ¿qué sería? Un tablerito de dardos. ¿Cuál es el punto central? El punto central es justo el espacio que se encuentra en color blanco, ¿sí? Si el objetivo es, sí, el objetivo del instrumento es llegar exactamente al punto blanco, ¿qué es lo que va a suceder? Supongamos, yo tengo un instrumento, sí, veamos aquí simplemente en los dardos. Se dan cuenta si el objetivo era que llegar a la parte central, cuando yo lanzo un dardo, el primer lanzamiento que nosotros hagamos, si le llego en el espacio donde que se encuentra el punto rojo, significa de que ese lanzamiento es exacto. ¿De acuerdo? Lanza una segunda persona, es decir, está haciendo la función de un segundo instrumento. Y el objetivo es que enlace o lance exactamente al segundo anillo, justo donde que se encuentra el punto rojo. Sí, si el objetivo es llegar a ese punto y lanzamos, ¿cómo fue el lanzamiento exacto? Si lanzamos y el objetivo es llegar al segundo, al tercer lazo, en este caso a la tercera dona, llamemos así, ¿sí? Y es el objetivo, el propósito es llegar allá, el lanzamiento es exacto. Pero si el objetivo fue llegar a la parte central y la mayoría de los lanzamientos no se ubicaron en la parte central y se ubican como le vemos aquí, por ejemplo, en la parte derecha. Le vemos que todos los lanzamientos se concentraron y casi fueron los mismos lanzamientos. ¿Qué resultaron? Este tipo de lanzamiento fue preciso y no exacto. En pocas palabras, ¿qué podemos decir? Que es exacto cuando la variable se acerca al valor real. Es decir, yo tengo mi valor real por decirle 120 voltios. Tomo un instrumento de medida, cojo un voltímetro y ese voltímetro me mide 120 voltios. Hago una segunda lectura, 120, hago una tercera, 120, hago una tercera, una cuarta, 120. ¿Qué es lo que se significa? Ese instrumento es exacto. ¿Estamos de acuerdo? Si cojo el mismo instrumento, ¿sí? Y resulta ser de que no mide 120, el valor real es 120, pero no mide 120. Tomo la primera lectura, me da 119, la tercera 119, la cuarta 119, la quinta 119. ¿Qué significa? Que la repetitividad de las medidas siempre fueron las mismas, pero no se acercaron al valor real. ¿Qué fue ese instrumento? Preciso, pero no exacto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se repiten las medidas en el mismo valor y no se acercan al valor real, ese instrumento es preciso. Pero si hay un instrumento que todas sus mediciones, sí, coincidan y toda esa coincidencia sea exacta, perdón, sea igual al valor real, ese instrumento es preciso y exacto. Entonces repetimos, ¿no? Un instrumento es preciso cuando se acerca al valor real. Evidentemente que existe una tolerancia aceptable, ¿sí? Entonces, cuando se acerca
o se asemeja al valor real, es preciso. Perdón, es exacto. ¿Sí? Ojo, no, se acerca al valor real, es exacto. ¿Sí? Puede acercarse al valor real, pero si no se acerca al valor real y todas sus mediciones son repetitivas al mismo valor, ese instrumento es preciso. Pero si todos estos datos se acercan al valor real y se repiten, ese instrumento es preciso y exacto. ¿De acuerdo? Por eso es que muchas veces se definen ese tipo de dos conceptos, ¿no es cierto? Dice, ese instrumento o la medida fue precisa, pero también fue exacta. Si me habla de precisión, significa de que hubo repetitividad de las medidas y cada vez que se repitió fue la misma y la misma. Si se repitió muchas veces, ese instrumento es preciso. Pero si toda esa cantidad de repeticiones se acercaron al valor real, es preciso y exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa es la característica de lo que nosotros hemos visto, o sea, de lo que es preciso y exacto, para no dar mucho detalle. Sí, también se les mandó rango de medida. Veamos, por ejemplo, alguna otra persona. El señor Denis Cislema. ¿Qué significará rango de medida? Ayúdenos, señor Cislema. Ya, Inge, ya le digo. Dice, el rango de medición de un instrumento el rango de medida de un instrumento de medición o sonda es el rango de un parámetro de medición en el que pertenecen las diferencias de medición dentro de unos límites definidos, dice. En este contexto, las diferencias de medición también se denominan exactitud. Como le vemos aquí, por ejemplo, el concepto es un campo de medida. Es decir, que no es un solo valor, es varios valores, que está comprendido, como se muestra aquí, entre un valor máximo y un valor mínimo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un instrumento, tratemos de dibujarnos aquí nosotros un instrumentito, ¿ya? Ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tiene aquí una plumita. Ay, caramba. Y tiene aquí una plumita. ¿Sí? Resulta ser de que este instrumento, por ejemplo, empieza su... Ay, perdón. Y tiene, por ejemplo, empieza su lectura desde aquí, por ejemplo. Y termina acá. ¿Sí? Y aquí existe también divisiones del instrumento. Y por decirle, empieza su lectura. A ver si mejor escribo. Empieza su lectura, por ejemplo, desde 0 y se extiende hasta 100, mire. Hablemos, qué sé yo, grados centígrados, grados Fahrenheit, PSI, etcétera. ¿Qué es el rango de medida? Como dice Aquino, es el campo de medida de una magnitud que se encuentra comprendida entre un valor mínimo y un valor máximo, detectable por el sensor. Supongamos que yo estoy midiendo aquí grados Kelvin, bueno, no, está muy bien. Grados Fahrenheit, pongamos ya. ¿Qué es lo que me está midiendo aquí? Me mide en un rango que tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100. ¿Sí? Todo esto es, ¿cuál ha sido el rango de medida? El rango de medida ha sido 100. Ahora supongamos que pueden existir instrumentos que empiecen en 10 y terminen en 100. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro rango de medida? Ha sido 90. ¿Sí? Si yo tengo un instrumento que, por ejemplo, empiece en 100 y termine en 1000, tengo un valor mínimo y tengo un valor máximo. Ve cerrando el micrófono, no sea malito, por favor. ¿Sí? Y tenemos valores, ¿verdad? Mínimos y máximos. Esto es un rango de medida. Ya facilito, ¿no es cierto? Hasta el nombre mismo indica rango de medida. ¿Sí? Valores comprendidos entre un valor máximo y mínimo. No siempre el valor mínimo va a ser 0. No, no siempre. ¿De qué va a depender? De la variable, ¿no es cierto? Sí, se recordarán ustedes que existían, por ejemplo, instrumentos de medida cuyo valor estándar en presión era de 3 a 15. No desde 0 a 3, ni de 0 a 10, sí, ni de 3 a 20, no, de 3 a 15. De igual manera en corriente, de 4 a 20. Entonces habrán instrumentos en donde que midan desde 4 hasta un valor de 20. Ese es nuestro. Habrán instrumentos que midan desde 3 a 15. ¿De acuerdo? Sí,
A eso se refiere como un rango de medida. Muy bien. Veamos otra persona que nos ayude. Veamos qué es exacto. Bueno, dice aquí precisión. Ya no le demos mayor detalle a la precisión para no cambiarnos, ¿sí?, de idea de lo que a nosotros le tenemos, ¿sí? Lo único que podríamos nosotros es confirmar para no cambiarle del concepto de lo que es una precisión, era repetitividad de las medidas, ¿no es cierto? Ahí se hablaba de un concepto de precisión. Lo único que es interesante aquí, y que por favor no nos olvidemos, sí, esa partecita luego ustedes van a volver a repetir, por ejemplo, en el tema cuando veamos instrumentación, es acerca de esto. Mire. Los instrumentos necesitan que alguien les certifique. Los instrumentos, por ejemplo, hablemos cuando son de laboratorio y de esos laboratorios que brindan, por ejemplo, trabajos extras, trabajos para tareas, por ejemplo, externas y necesitan certificar, necesitan que esa medida alguien les certifique que está bien. Entonces existen empresas certificadoras y normalmente una certificación, alguien que le permite y le garantice que su medida es exacta, que es precisa. ¿Cuál es esto? Normalmente su rango, su tiempo o periodo, por ejemplo, de servicio normal es 1 año. ¿Sí? Pero supongamos que yo cojo y le certifico, le calibramos, ya vamos a ver esos conceptos, le calibramos el instrumento y le he guardado. Entonces, así le haya guardado, alguien dice, vea, pero justo el día de ayer se acabó. Ayer fue 20 de julio y el día de ayer se terminó la certificación. Y le voy a medir hoy. De pronto, como dice que la ha tenido guardado, no es que porque la ha tenido guardado, no es que se queda el tiempo congelado, ¿no? Igual corre el tiempo. Utilizado o no utilizado, pasa el tiempo, se termina la certificación. Hablemos ya cuando se trabaja, por ejemplo, en la parte industrial. Esos instrumentos van a ser certificados máximo 1 año y hay empresas certificadoras de eso. Alguien que le garantice, alguien que le valide lo que dice el instrumento. ¿De acuerdo? Sí, no es que porque ya le compré ya eso me va a servir siempre, no, se nos daña. ¿Y por qué normalmente se daña un instrumento? Por las exposiciones, que pueden ser a temperaturas. Si le dejamos expuesto en el medio ambiente, el oxígeno del medio mismo le daña, le oxida los contactos. La humedad, peor aún. Sí, entonces por eso es necesario que le mantengamos en un área adecuada, libre de humedad, libre de exposición a variaciones de temperatura, etcétera. Sí, por ejemplo, aquí vemos un alcance, mire, o llamado también un span. ¿Sí? Dice, diferencia algebraica entre los valores superiores e inferiores de un campo de medida. De un campo de medida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede aquí? Miren aquí, por ejemplo, dicen de 0 a 10. Miren. ¿Qué tal si el valor mínimo fue 0 y el valor máximo fue 100? ¿Se acuerdan que estábamos hablando anteriormente de un rango de medida? Pero en cambio aquí, de ese valor grande, máximo y mínimo, ahora resulta ser que le vamos a poner simplemente en un rango específico. Ese rango específico dice ahora, el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser 10. ¿Cómo se llama eso? Alcance o span. Miren acá abajo en el segundo dibujito. En el segundo dibujo, por ejemplo, la lectura de este fue, se me ocurre, de 0 a 30 miliamperios. Pero resulta ser que el alcance es la consigna o el valor que yo le fijo en un rango específico. Por ejemplo, le pongo un valor mínimo 4 y un valor máximo 20. A eso se le conoce como alcance. ¿Sí? Entonces, no necesariamente va a empezar desde el 0 o el valor inicial del rango hasta el valor máximo, no. ¿Sí? Simplemente yo le puedo definir dentro de un rango, dentro de un valor mínimo y máximo que me brinda el instrumento, dentro de un campo de medida que me brinda un instrumento. Ahora yo puedo definir valores mínimos y máximos. A ese valor definido se le conoce como span en inglés o normalmente alcance. ¿Sí? Ya. Veamos, por ejemplo, a otra persona que nos pueda colaborar. Veamos el señor Sánchez, pero no sabe venir el señor Sánchez. Siempre falta. Veamos otra persona. A ver, busquémosle a alguien. Señor Mullo, señor Israel Mullo. Señor Mullo, no ha venido. Sí, buenos días. ¿Qué pasó? ¿No ha venido el señor Mullo? Sí, Señor Mullo, tenga la bondad. ¿Qué significa error? ¿Qué consultó de error? el error a mí me salió que es, consulté que el error se define como la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero.
Los errores de medición afectan en cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. ¿Qué más? Y habían diferentes tipos de errores, que eran el error aleatorio y el error absoluto. Muy bien. Aleatorio y absoluto, no ha de ser. Aleatorio y absoluto, seguro. Sí, así me salió. Aleatorio. Aleatorio absoluto Ya, ¿qué o más? relativo. Eso sí. Absoluto y relativo, sí. Sí, Porque el aleatorio es otra clasificación de errores. Ahí viene el sistemático, viene el aleatorio. Sí. sí. Entonces, ¿pero qué entendió? ¿Qué entendió Bien. usted como error? El error es una diferencia de medida que no es tan exacta que digamos, siempre hay un error en cada medición que hagamos. Ya. Pero ¿será aceptable o no será aceptable? Depende de la medición que queramos hacer. Exacto. Bueno, vamos a definir, ¿ya? Dice, verá. El error expresa la diferencia entre la magnitud medida y la lectura real. ¿Sí? Se recordarán ustedes hace un ratito que nosotros estábamos hablando, por ejemplo, cuando el instrumento es preciso. Resulta ser que el instrumento es preciso cuando se acerca al valor real. Pero las repeticiones son un montón de repeticiones, van en el mismo valor. Se le hablaba de un instrumento preciso. Pero ¿cómo se puede considerar esa medida? Esa medida aceptable se considera siempre y cuando la diferencia que existe entre ese valor medido y el valor real sea aceptable. Dice, en toda aplicación se desearía que su error fuera cero. Eso sería lo ideal. Sin embargo, todos los instrumentos, ¿sí?, modifican su comportamiento a lo largo de su vida y es muy común calibrarlos. Ojo, no, son muy común este concepto de calibración. Esta partecita de aquí es lo que normalmente ocurre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el uso, por la exposición, por ejemplo, a diferentes condiciones, como hablábamos de temperatura. Muchas veces ustedes se han dado cuenta de que en las computadoras o en cualquier instrumento tecnológico, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en una computadora común y corriente? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando se comienza a trazar? No sé si es que se han dado cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el reloj de la computadora, sí? Para que sepan dónde está el reloj, porque me parece ser de que no estamos tan ubicados. En la pantalla que están ustedes ahorita revisando en la computadora, en la parte inferior derecha, está el reloj. Sí, sí le vemos ahí, por ejemplo, en el mío me indica ahí 8 horas 10 minutos del 21:07 del 2020. Si el momento de que yo le arranco, ese reloj no me indica el tiempo real, y por decirle, me indica 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Ese reloj no es el adecuado. Esta es una referencia. Sí, que por ejemplo que la batería, que la pila, llamemos así, o el condensador interno que controla el reloj, el cristal, el oscilador interno, sí, está en malas condiciones. ¿Qué es necesario, por ejemplo? Calibrar, regresarle a las condiciones que deberían ser las reales. Sí, ¿por qué pasa eso? Por ejemplo, porque pasó el tiempo y, qué sé yo, la batería se ha dañado, ¿sí? Y ha cumplido su tiempo de vida útil. Lo mismo pasa con un multímetro, con un instrumento de medida, por ejemplo, en la parte eléctrica, en la parte electrónica, en la parte mecánica, ¿sí? Que muchas veces hay símbolos, ¿no? Hay detalles donde que me indican, por ejemplo, que la batería está baja, como un mismo celular. ¿Se han dado cuenta que dice battery low? O simplemente me indica con un foquito rojo. O dice, sabe que ya está en el 10% de la lectura. ¿Qué me está indicando ahí? Que es necesario cambiar el instrumento. Perdón, cargar, por ejemplo. Ahora que es muy facilito, simplemente conectamos a la línea de alimentación en cada uno de nuestros hogares y le podemos cargar. ¿Qué pasa con un instrumento, un voltímetro, cuando está con unas baterías que no son las adecuadas? Sus lecturas no son las correctas. Entonces, por lo tanto, por su exceso de uso o por el descuido, por ejemplo, se generan errores en la lectura. Sí, entonces ese tipo de errores hay que clasificarlos. Como por ejemplo nos decía hace un ratito, ¿no es cierto? Que son errores aleatorios. Muchas veces esos errores son provocados por la misma persona.
Simplemente cuando lee. Cuando estamos frente a un instrumento analógico, por ejemplo, y le vemos que se defleja la aguja. La aguja no es que está pegada contra la carátula, tiene un espacio, ¿no es cierto? Una distancia entre el tope de la carátula y la aguja. Y eso genera como una especie de una sombra. Cuando yo le veo la lectura, observo la lectura, debo intentar de que esté lo más perpendicular nuestra vista con respecto a la lectura del instrumento. Porque si yo le leo de ladito, observaré una lectura incorrecta. Si le veo por debajo, igual, por la parte superior, igual. ¿Qué es lo que debe suceder? Nosotros debemos ubicarnos perpendicularmente al instrumento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por eso se van generando errores. Pero varios de estos errores pueden ser aceptables. Caso contrario, no. ¿Cómo yo sé que un error es aceptable? Como indica aquí, es importante calibrarlos. ¿Sí? Y normalmente esos errores aceptables, como bien decía, va a depender de los rangos. ¿Sí? Los rangos de medida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros de eso vamos a ver conceptos como se refiere a precisión. Y vuelvo y repito, este tipo de errores son varios, muchas veces provocados por el mismo instrumento, por el tiempo de uso, por la mala utilización, por la exposición, por ejemplo, a condiciones no adecuadas, por excesos de temperatura. Muchas veces a los mismos instrumentos les dejamos cerca de lugares en donde se generan campos magnéticos, exceso de ruido. Esto provocará, por ejemplo, que la parte eléctrica, el comportamiento de los instrumentos no sea el adecuado y provoque errores. Sí, un error normalmente o habitualmente se define como una lectura menos el valor real. Mire, ese es el error. ¿Cómo le calculamos nosotros el error? De la lectura que me indica el instrumento menos del valor que debería haber leído, del valor real. Si bien podrían usarse a la inversa para sin mayores confusiones, con tan solo especificar esta opción. Es decir, que para tomar una decisión, ustedes se recordan de los controladores que estábamos viendo anteriormente, sí, se generan errores que pueden ser positivos o se pueden generar errores negativos. Por ejemplo, ¿sí? Se pueden generar, por ejemplo, un tipo de error se lo puede clasificar como el error, como indica ahí, ¿no es cierto? La lectura menos el valor real, como indica ahí. También pueden existir errores. ¿Será lo mismo, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, aquí yo tengo el valor real menos la lectura? Si el valor de la lectura, si supera al valor, perdón, aquí está mal, aquí podemos decir, si el valor de la lectura supera al valor real, el primer error me indicará como un error positivo. Si la lectura supera al valor real, el error en la parte inferior será un error negativo. Entonces, aquí sí es importante considerar, por ejemplo, cuando los errores, sí, aquí considerándole como, por ejemplo, como referencia, pongamos que el valor real, sí, sea el valor menor y la lectura mayor, por lo tanto, aquí se me generará un error positivo. Mientras que aquí, bajo la otra consideración, sí, podemos indicar de que el valor real es menor que la lectura, nos va a generar un error negativo. Este tipo de consideración del signo se utiliza muchísimo en una toma de decisión. ¿Qué significará, por ejemplo, de que el error sea positivo? ¿Qué me muestra que el error es positivo? Que si yo estoy observando la variable, el nivel del agua, supongamos que el nivel está muy superior al valor de consigna. Yo quiero que el tanque únicamente se llene hasta 10 metros de altura y está 11. ¿Qué debo hacer yo? Debo abrir la válvula para poder vaciar y compensar. ¿Qué tal si el error es, como le vemos aquí, negativo? ¿Sí? Es decir, que para que me dé un error negativo, ¿qué significará? Que la lectura esté sobre el valor real. ¿Qué va a suceder ahí? Tenemos el valor negativo. Debemos tomar una acción, debemos tomar una decisión. Entonces, por lo tanto, el signo sí se considera. Ya para teoría de control de errores. En cambio aquí, simplemente como me indica aquí, para evitar confusiones, simplemente muchas veces no se lo especifica. Se podría considerar como un error, como qué sé yo, como un valor absoluto, que muchas veces en la teoría de errores no se lo debe utilizar de esa manera. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, hay todo un concepto, hay toda una teoría. Sí, yo voy a planificar la siguiente clase, explicar un poquito más en detalle los cálculos, tanto en error absoluto como en el error relativo. ¿De acuerdo? Sí. Veamos, ¿qué otros conceptos más habíamos hablado? Permítame algo así que de lo que vemos aquí para empezarlo. ¿Qué es sensibilidad? Sí, alguien sí nos puede ayudar. ¿Qué será? ¿Qué significará sensibilidad? Ya regresaría el señor Sánchez. Aquí estoy, Ahí está. Maíz. Ya. Muy bien, ya. Bienvenido. Tenga la bondad. ¿Qué significa sensibilidad?
Sensibilidad. A ver, definición de sensibilidad. Comúnmente se entiende por sensibilidad aquella capacidad propia e inherente a cualquier ser vivo de percibir sensaciones por un lado y por el otro. De responder a pequeños estímulos o excitaciones. Es lo que consulté yo. Pero usted habla de sensibilidad de las personas. Estamos hablando de instrumentos, de instrumentación. Es lo que estaba buscando y me encontré con eso. Bueno, veamos. El señor Carlos Palma, ¿qué nos puede hablar acerca de sensibilidad? ¿Qué será sensibilidad? Y a mí me salió que la sensibilidad de un dispositivo electrónico ¿Ya? mínima magnitud en la señal de entrada requerida para producir una determinada magnitud en la señal de salida. Perfecto. Por ahí está un poquito más interesante el concepto. Sí. Y Entonces, también que es dada en una determinada señal de ruido o contrario criterio específico. claro, claro. Por ejemplo, es algo muy evidente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos, qué sé yo, sintonizando algún dispositivo. Sí, por ejemplo, se han dado cuenta de que uno habla muchas veces, el criterio ya viene como intrínseco en cada uno de nosotros. Dice, es muy sensible. Ese instrumento es muy sensible. Apenas le topas una teclita. Sí, por ejemplo, como las famosas pantallas touch. Hay, por ejemplo, dispositivos en donde que usted simplemente le desliza muy suavito, que sería muy leve, el dedo sobre la pantalla y comienza a existir acción. Existe una buena sensibilidad. En cambio, hay otras pantallas, por ejemplo, sin desmerecer, ¿no? Sí, algunas marcas especiales en donde que usted no necesariamente tiene que deslizarle muy sutilmente, es necesario apretarle, es necesario ejercer una mayor presión. Y así hay una cantidad de dispositivos en donde que generan sensibilidad. Por ejemplo, ahorita que yo estoy ocupando un mouse. Sí, hay unos dispositivos, por ejemplo, que los mouse que son, por ejemplo, los de bolitas, sí se recordarán ustedes. Hoy son estos ópticos, ¿no? Simplemente con una lucecita o un haz, usted puede desplazar sin ningún problema y genera una alta sensibilidad. ¿Qué significa? ¿Yo cómo podría medir la sensibilidad? Por ejemplo, ustedes le ven el mouse ahí, pongámosle el punterito solo para que se observe. Miren, por ejemplo, yo le tengo ahí el mouse y le desplazo hacia el lado izquierdo. Y miren cómo se desplaza. Pero resulta ser que si yo le genero una mayor velocidad, por ejemplo, en mi pantalla se muestra el desplazamiento, pero si observo, sí, ustedes desde luego no se van a dar cuenta, pero yo sí puedo observar porque aquí al ladito tengo el celular. Y el celular está actuando la función como otro alumno más, de tal forma que yo le desplazo. Sí, y ese desplazamiento se demora. Hay un tiempito en que responda, por ejemplo, la señal. Sí, entonces es la acción, ¿no es cierto? Mientras usted genera una actuación, el tiempo hasta cierto punto para que ese responda. Eso se define como un instrumento, qué tan sensible es. Sí, o como se muestra aquí la teoría, ¿no? Miren cómo dice, característica que indica la mayor o menor variación de la salida por una magnitud de entrada. Es decir, yo provoco algo, ¿sí? Y hasta que me responda. Entonces existe una relación entre el valor de entrada y el valor de la salida. Normalmente este valor se expresa en porcentaje. Y ese valor de porcentaje, sí, se lo puede definir, y ahí sí, matemáticamente, es una relación que existe entre el valor de la salida con respecto a la entrada. Sí, se dan cuenta que aquí simplemente por concepto me indica, es una relación, o me indica, ¿no? La mayor o menor variación que se provoca en la salida. Es decir, relaciona lo que yo obtengo en la salida versus lo que yo obtengo en la entrada. Y eso se define como un valor en porcentaje. Sí, pero ahora, por ejemplo, aquí este pequeño conceptito, simplemente de actuación, ¿sí? Mientras yo hago algo, se demora. Sí les ha de haber ocurrido, ¿no es cierto? Sí, usted genera una actuación, genera un pulso, genera alguna acción y se demora un tiempito y luego provoca actuación. Sí, sobre todo en el tema de comunicación ocurre eso. Ahora, por ejemplo, en el hecho de la latencia que se le llama. La latencia es, por ejemplo, la demora en la comunicación. Sí, ustedes se han dado cuenta que ustedes tienen internet y no es lo mismo tener un internet inalámbrico que tener un internet cableado.
Es decir, donde que yo le coja y le conecte directamente, por ejemplo, al módem de comunicación. Yo le cojo a mi computadora y me conecto en el módem de comunicación y tengo una velocidad y tengo, por ejemplo, más estabilidad de la señal de internet, a tener una señal inalámbrica. Entonces, ¿qué es lo que me está generando la señal inalámbrica? Me está generando retardo de la señal, ¿sí? Lo que se le conoce como latencia. Sí, no sé si se han dado cuenta cuando uno habla y ustedes, por ejemplo, yo hablo exactamente en este momento y ustedes reciben con una pequeña demora. Será en el orden de los milisegundos, será en el orden de los microsegundos, pero no es un valor exacto en el mismo instante. Hay una pequeña demora. Entonces, eso es lo que se refiere también como sensibilidad, ¿sí? A la relación que existe de la salida con respecto a una entrada. Y eso normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Sí, por ejemplo, yo quiero tener la lectura de temperatura de un instrumento, la lectura de velocidad, la lectura de presión, de voltaje, de corriente. Se demora un poquito el instrumento hasta cuando identifique y muestre su valor. ¿De acuerdo? Sí, entonces la relación entre la variable de salida con respecto, o al dato de salida con respecto a la entrada, a eso se le considera como sensibilidad. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Este conceptito, vea, que es muy interesante de resolución. Sí, sí hemos de haber visto, por ejemplo, bueno, veamos si es que alguien ha consultado, solo para ver si es que han consultado. Señor Maldonado, ¿sí se encuentra el señor Maldonado? Sí, Inge, sí estoy Ya, aquí. tenga la bondad. ¿Qué significa resolución? ¿Qué consultó por resolución? Yo puse la resolución de un dispositivo es el mínimo incrementado de la entrada que ofrece un cambio medible en la salida. Se suele expresar como un valor en tanto por ciento sobre el fondo de escala. Ya, verán, un ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que es resolución, como para, por ejemplo, tener una analogía, ¿no? Sí, son los mismos televisores, miren. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, los televisores de tecnología, se me ocurre la tecnología anterior, solo hoy en la última, qué sé yo, los famosos 4K, los televisores, los plasma, los LCD, sí, si han visto, por ejemplo, si le comparamos, no hace mucho, será unos 5 años, unos 8 años, con los televisores, por ejemplo, los que tenían una tecnología un poquito anterior, y más aún, si es que ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de visitarles a los abuelitos, en donde que aún mantienen los televisores ya como una reliquia, como una especie ya como un excelente recuerdo de nuestros abuelitos, en donde que cuando usted energiza, ¿qué es lo que sucede? Sí se ven, por ejemplo, las imágenes en los televisores que utilizaban, peor aún, no solo los de transistores, sino más aún, por ejemplo, los de tubos de vacío en donde que para poderles encender se demoraba un buen tiempo hasta que se calienten los tubos, se saturen y comiencen a circular la corriente, etcétera. Sí, y las imágenes, cómo se van generando, cómo se van reproduciendo, por ejemplo, las imágenes, no son tan realistas, ¿no? Sí, se han visto que tienen una formación a lo que se le conoce como los famosos píxeles. Están las figuras pixeladas, ¿sí? E incluso muchas veces se han visto que hay aplicaciones en donde que a la misma fotografía de la persona le pixelan, le hacen como que regrese a antaño o con simplemente le proyectan, hacen una proyección, por ejemplo, años adelante. Entonces, las imágenes, por ejemplo, de un tipo, de un dispositivo electrónico anterior, con las imágenes que se generan en los televisores actuales, ahí se marca la diferencia, ¿no? En donde que la imagen es mucho más pixelada, se le ve como que aún se le ve como liñitas, como recuadritos, la formación o los perfiles de la imagen de las personas, a las imágenes muy realistas de hoy en la actualidad, donde que se pueden observar, ¿sí? Donde que ya se observa completamente como que estuviéramos, son mucho más realistas. Sí, entonces por ahí nace la famosa resolución. Es decir, que para poder generar un tipo de señal, sí, existe una variable. Como nos indica aquí, dice, vea, capacidad del sensor para discernir entre valores muy próximos a la variable de entrada. Se mide, esta es la parte clave, la mínima diferencia entre los valores próximos que el sensor es capaz de distinguir. Se lo puede indicar en términos de valor absoluto de variable, medida en un porcentaje, ¿sí? De fondo de escala. Miren, verán. Vamos a hacer aquí algo, permítanme ver si es que puedo dibujar. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, la reconstrucción. Si hemos de haber escuchado, por ejemplo, la resolución de las tarjetas. Existen tarjetas a 8 bits, ¿sí? Tarjetas a 16 bits.
Muchos manejan muy bien esos conceptos, no saben de lo que se trata, pero ya interpretan y hablan, dicen, no, es que la tarjeta de adquisición es de 12 bits, de 16 bits, etcétera, etcétera. Si hemos escuchado ese término, sí, acerca de, por ejemplo, yo a mi hijo, a mi chiquito le escucho, que él habla de las tarjetas, es que tu celular es únicamente, o lo más básico. Ustedes tienen una computadora y cuando descargan o instalan algún programa le preguntan, ¿su computadora es a 32 bits o a 64 bits? Sí hemos escuchado ese concepto, ¿no es cierto? Sí, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿alguien sabe qué será eso? ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso que sea a 16 bits, a 8 bits, a 32 bits, a 64 bits? ¿Qué significará eso? ¿Alguien sabe? Sí, me puede indicar, por favor. Pero sí hemos y escuchado, ¿no es cierto? no son los, los dígitos binarios que se procesan. Bueno, por ahí va la señal, por ahí va. Justo. Muy bien. Listo. Vamos a intentar tratar de interpretar de alguna manera, ¿ya? Expliquemos rapidito porque ya nos queda mucho tiempo. Por ejemplo, una tarjeta de 8 bits, le vamos a hacerle las que común y corriente se emplean en un controlador, la más barata. Ya van a darse cuenta cuando ustedes hagan ensayos y prácticas de laboratorio en la parte de electrónica, deben adquirir una tarjeta de adquisición de datos. Estas tarjetas de adquisición de datos, hoy que en las computadoras vemos a 32, a 64, y ese término se nos es muy familiar. Pero resulta ser que mientras más número de bits tiene la tarjeta, es mucho mejor. Su resolución es mucho más alta. Sí, es por eso que las computadoras de última generación, sí, por lo general vienen a ese número de bits. La verdad, no he escuchado que tengan resolución de tarjetas, por ejemplo, a 128 bits, las computadoras. Sí, pero mientras más número de bits, mejor es la resolución. Ahora vamos a interpretar qué significa resolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué significa 2? Perdón, ¿qué significa 8? 8 bits. Esto significa, denme por favor haciendo una pequeña operacioncita, ¿ya? ¿Cómo va a ser esa operación? Esa operación va a ser para poder saber el mínimo salto, la mínima variación que provoca una tarjeta a 8 bits. 2 a la 8 menos 1. Denme haciendo esa operación, tengan la bondad. 2 a la 8 menos 1. Y en el otro le hacemos 2 a la 32 menos 1. Ayúdenme haciendo eso, por favor. La primera Inge es 255. 255, ya, muy bien. Espérenme un segundito, solo quiero ver si me funciona un aparatito. Un segundito. Ya, por ejemplo, la primera dice que es 255, ¿no? Sí, Inge. Ya. Ay, Dios. Un segundito. Dice aquí 255. Y la segunda, 2 a la 32 menos 1. 64,000, no me acuerdo cuánto es. Bueno, 64,521, pongamos, ya. Listo. Perfecto. Sale un Entonces, número muy grande. Inge. 2 a la 32 menos 1. Pero dícteme nomás, no importa que sea grande. Le digo nomás, Claro, 2 a la 32 menos 1. sale 42, 94, 67, 96, perdón, 72, 95. Será. O sea, a mí me salió eso. Bueno, entonces Sí, bajémosle Inge, ya. sale así. Ya, mejor bajemos la resolución. Bajémosle a este, pongámosle que no sea a, pongámosle a 16 bits, ¿ya? Sí, sí me esperan un segundito, nada más.
Ya listo. Mil disculpas. Entonces, estábamos conversando de este temita y tenemos que aquí la resolución, les había comentado, ¿no? Eso de la resolución. Cambiémosle, ¿le parece? Esta resolución. Pongamos de 16, ¿ya? Le ponemos 16 bits, por lo tanto, aquí sería 2 a Ahí la sale 16. 65.535. ¿No? En este, Ajá. 65.535. Perfecto. Sí, entonces, ojo, ¿no? Aquí, esta partecita de aquí, por ejemplo, esta es una tarjeta de 8 bits. Y esta es una tarjeta de 16 bits. Ya vamos a ver cómo es lo que se refiere a lo que les quiero yo conversar, que quiero que se llegue a la conclusión. Supongamos que nuestro voltaje máximo en tecnología TTL es de 5 voltios. 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios representará, por ejemplo, la presentación de una imagen. 5 voltios representará, por ejemplo, un bit de un 0 a un 1. O simplemente la generación, por ejemplo, de la, qué sé yo, del perfil de alguna imagen. Resulta ser que para que se presente toda la presentación, para que se represente toda la presentación, por ejemplo, de una imagen, yo necesito aquí que existan 255 pasos. Significa de que aquí para que llegue desde 0 voltios hasta 5 voltios, necesito que existan 255 pasitos. Cada paso, cada cambio de estado, ¿sí? Como dice aquí, su valor mínimo. ¿Cuánto va a ser? Significa 5, pongámosle 10 voltios para hacerlo un poquito más grande. 10 voltios, de 0 a 10 voltios, yo necesito 255 pasitos. Saltos. Cada desplazamiento de esto significa de que necesito 255 para llegar a los 10 voltios. Cada escalón. ¿Sí me pueden ayudar indicando cuánto equivale cada escalón? Cada escalón deben dividiendo 10 para 255, por favor. ¿Cuánto saldrá? 10 dividido para 255. Sale 0,039. 0.039 voltios. ¿Sí? Como indica aquí. O en otras palabras, esto equivale a 39 milivoltios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para tener con una tarjeta de resolución de 8 bits, de 0 a 10 necesito 255 escalones. Es decir, que su valor mínimo para poder generar un cambio debe existir mínimo 39 milivoltios. Si no existen 39 milivoltios, no existen, no se genera, no se observa el valor de cambio. Con una tarjeta de 16 bits, significa de que yo necesito 65.535 pasitos o cambios para provocar y lleguemos al valor de los 10 voltios. Demen dividiendo, por favor. 10 voltios dividido para 65.535. Demen dividiendo, por favor. 10 dividido para 65.000. Sale 0,00015. ¿Sí me puede indicar, por ejemplo, en milivoltios? A ver, dícteme. 0.0. 30 y de ahí 15. 15. Estamos hablando de 1, 2, 3. 0.15 milivoltios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongamos. Significa de que sería ahí 150 microvoltios. O, en otras palabras, pongámoslo aquí mismo. Sería 0.1, 0.15 milivoltios. Para poder tener una referencia. El valor mínimo para que provoque una señal debe tener 39 milivoltios. Mire. El valor mínimo para que genere una señal debe tener 0.15 milivoltios. Es por eso que aquí las señales que se reproducen con una tarjeta de 8 bits no son tan, ¿qué sería? Tan pixeladas, no se puede ver muy realista. Sí, es por eso que las imágenes se ven hecho cuadritos, ¿no? Por ejemplo, la imagen o el detalle, por ejemplo, la silueta de una persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta silueta no se le ve tan detalladita, ¿no? En cambio, acá ya se le ve su forma mucho más perfilada, ¿no?
¿sí? Mucho más realista. Ya se puede observar detalles con mayor definición que con respecto a la otra. Sí, sí se entiende más o menos de lo que es una resolución, ¿no es cierto? Sí, como nos indica aquí, es un valor mínimo. ¿Cuál es ese valor mínimo? Depende del número de resolución de la tarjeta. Cuando uno adquiere, depende muchísimo de la resolución. Mientras la resolución es más baja, su costo en dólares, desde luego que va a ser menor. Pero mientras la tarjeta es mucho mayor, ¿sí? Los costos, desde luego que van a subir muchísimo. Hagamos de cuenta, una tarjeta de 8 bits, que se le conoce normalmente como una tarjeta académica, una tarjeta estudiantil, de pronto estará costando unos 120, unos $150. Una tarjeta de 16 bits, de 32 bits, de las mismas, va a ser lo mismo, la una y la otra va a ser lo mismo. A nivel industrial, esto estará costando unas 10 veces. Ya no costará los 230 o los $200, costará unos $2,000, unos $3,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resolución es mucho mejor. Aquí las señales se observan más detalladamente. Sí, porque imagínense lo que significa cada desplazamiento de esto, lo que se puede provocar. En cambio aquí, 39 milivoltios. ¿Qué tal si justo en los 30 milivoltios ocurrió una falla? La tarjeta ni siquiera le sintió, ni siquiera supo que algo pasó. Pero en cambio aquí sí podemos ver variaciones tan pequeñitas en este orden ha definido, se ha observado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por eso el concepto de resolución es muy, muy, muy importante. Muy bien. Sí. Avancemos, avancemos, avancemos. Sí. Veamos otro concepto que también es muy, desde luego todos son muy útiles, ¿no? Pero veamos uno que se le conoce como banda muerta. Como su nombre lo indica, banda muerta, dice, es un rango de valores en el cual se puede variar la entrada sin que produzca cambios en la salida. Sí, eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Se dan datos, que lo que les estaba conversando. Por ejemplo, en la tarjeta de resolución de 39 milivoltios a 8 bits, ¿qué pasará, por ejemplo, en el espacio de 0, 1, 2, 3 hasta el 38? No se va a observar. ¿Sí estamos de acuerdo? De igual manera, 39 por 2, ¿cuánto nos da? 40, 78. Es decir, desde el milivoltio 40, 41, 42, 43 milivoltios, no se va a observar ningún cambio hasta cuando llegue al siguiente paso, al siguiente salto. Eso es lo que va a ocurrir y se le conoce como un tiempo muerto, tiempo en el cual no produce ningún cambio. ¿Sí? Por ese espacio. Se dan cuenta que relaciona mucho la sensibilidad, mire, ¿sí? Con lo que se refiere a la banda muerta. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad, la salida con respecto a la entrada. Es decir, que no se provoca ninguna salida, a pesar que en la entrada ya hubo un cambio, en la salida no se provoca. ¿Por qué? Por características como es la tarjeta, ¿sí? Que en espacios, en de valores determinados, ¿sí? Esos rangos no son, pero son valores que no se pueden observar ningún cambio. Ese le llama como banda muerta. Y déjenme ver otro conceptito, por ejemplo. ¿Dónde está? Esta es una curva de calibración. ¿Sí? Alguien sí me puede ayudar ya, con este término terminamos. ¿Qué significa calibración? ¿Sí? ¿Qué significará calibrar? Veamos a alguna persona. La señorita Pamela Panchi. Ayúdenos, señorita Pamela Panchi. ¿Qué es calibración? La calibración es un conjunto de operaciones que establecen en unas condiciones especificadas la relación que existe entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medida o los valores representados por una medida materializada y los correspondientes valores conocidos de una magnitud medida. Híjole, y eso traducido al español, ¿qué significará? Que, o sea, sería como el punto medio donde tienen que estar los valores, es como usted dijo el ejemplo, que tiene que estar calibrado óptimo para que pueda funcionar de una manera correcta. Exacto. Sí, por ejemplo, supongamos aquí nosotros vemos, tenemos un valor mínimo de 0, miren, y acá tenemos un valor de 100. ¿Sí? Acá de igual manera, ¿no? 0 y acá pongámosle 100. ¿De acuerdo? Resulta ser que supongamos esto es, se me ocurre porcentaje ya, llamémosle este que sea porcentaje y este que sea voltios, ¿sí? Que sea voltios. Resulta ser, si se dan cuenta aquí, que en este espacio, miren, desde acá arriba comienza la variable a tomarse en cuenta, desde acá arriba. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si es que yo le mido voltaje, supongamos que hasta aquí sea 50, por aquí sea 1, 2, 3, 4, por aquí sea 10, por aquí estamos más o menos como unos 5 voltios. Se dan cuenta que aproximadamente en el voltaje 2
Recién la variable sensa, mire. ¿Qué pasó en el espacio de 0 a 2? ¿Qué ocurrió en el espacio de 0 a 2 voltios aquí? No ocurrió ningún cambio, mire. No ocurrió ningún cambio. Es más, cuando estaba en 0 voltios, ya estaba abierta la válvula, ya estaba en un porcentaje determinado. Entonces, ¿qué sería lo ideal, no? Lo ideal sería de que tengamos, por ejemplo, ¿sí? Una liñita completamente como le observamos ahí, ¿sí? Como se observa así, rectita. De tal manera que a cualquier variación que se provoque, por ejemplo, tanto en el eje X, represente un valor en el eje Y. Cualquier variación que provoque, sí, por ejemplo, aquí cambiémosle de color. Pongámosle aquí, este es un. Por ejemplo, yo tengo aquí un valor, ¿sí? Ese valor me represente acá. Ay, se me fue. Entonces, cualquier cambio que se provoque en el un lado, se debe representar en el otro lado, por más pequeño que sea. Entonces, por ejemplo, aquí hay un error, mire. Aquí se genera un error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Calibración consiste en que este instrumento, a esta curva es propia. Esta curva es propia del instrumento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y esta sería una curva ideal. ¿Qué es lo que hay que ocurrir? Que todos este tipo de errores tenemos que llevarle al valor ideal. Esto, llevarle al valor ideal. Y normalmente, ¿por qué se provoca esto? Por daños, ¿no? Esta curva sería el propia del instrumento. Y lo que nosotros necesitamos es de que regrese a su valor original. Mire. Sí, a eso se le conoce con el término de calibración. Mire. Calibración. Entonces, ¿en qué consiste la calibración? Corregir errores. Bien puede ser en 0, en la parte inicial, o llamado también en el span o en el fondo de escala. En el fondo de escala o en el 100% también puede ocurrir. ¿Sí? Pero puede darse el caso que también exista, como le vemos aquí, en el medio. Entonces existen otro tipo de errores, que son, por ejemplo, errores que se provocan por multiplicación, errores, por ejemplo, que se generan en la parte interna, Por ejemplo, hay muchas veces que a los instrumentos ya se les calibra, ¿sí? Ya se les deja calibrados. En 0 bien, en fondo de escala bien, pero se genera como una barriguita así en la parte media, ¿sí? Entonces significa de que en 0, yo le veo en 0. ¿Cuánto está la de abertura de la válvula? 0. ¿Cuánto voltaje? 0. Perfecto. Veamos acá en fondo de escala. Ya le mandé 10 voltios. ¿Cuánto se abre la válvula? 100%. Perfecto, está muy bien. Póngale en 50, le ponen en 50 y resulta ser de que en el 50%, ¿cuánto debe estar? Yo le mando 50 voltios. ¿Qué valor debe estar acá? 50%. Pero resulta ser de que no está. Está en la parte superior. Se ha abierto 60 por decir. Significa de que existe un error que le podemos ver aquí de angularidad que se le llama. ¿De acuerdo? Entonces, la calibración es un método, es un procedimiento para poder corregir errores de un instrumento, siempre y cuando relacionarlos con un valor ideal. Intentar. Y evidentemente que no va a llegar a un valor 100% al valor este ideal, ¿no? ¿Qué es lo que puede ser aceptado con un porcentaje de error? Que normalmente en instrumentación se puede aceptar, por ejemplo, cuando son instrumentos de alta precisión, se pueden aceptar máximo un 0.25% de error. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso en cuanto se refiere a los conceptos, ¿sí? Entonces, en función de esto, simplemente fue un pequeño barrido de todo lo que se refiere a estos conceptitos. Y ahora vamos a definir, ¿sí? Algún pequeño detalle a lo que nos involucra, aparte de los famosos instrumentos de medida, como hemos venido viendo, voltímetros, amperímetros, instrumentos netamente de medida. Ahora nos vamos a dedicar, ¿sí? A poder revisar, por ejemplo, instrumentos que se utilizan en el área mecánica. Como por ejemplo, vamos a hacer un pequeño recorridito aquí, por ejemplo, de esos instrumentos que se les conoce como esos instrumentos de medición. Los más básicos que vamos a emplear hasta para incluso poder realizar alguna práctica de lectura de los instrumentos son como estos que me indican aquí el instrumento pie de rey. Hay instrumentos micrómetros, comparadores con soportes magnéticos y medidores e incluso, imagínense, medidores de espesores. Instrumentos para hacer trazados, ¿sí? También existen, aparte de esos instrumentos netamente mecánicos, también existen instrumentos de control. ¿Cuál será la diferencia entre un instrumento común y corriente y uno de control? Que el instrumento en el otro solo me mide, me cuantifica, me muestra la variable. Pero en cambio un instrumento de control, como su nombre lo indica, ya me permite realizar un control para hacer una toma de decisión hasta cierto punto. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, existen medidores especiales, ¿no? Como son los de espesores, medidores de ruido,
de vibración, medidores de superficie, de humedad, refractores, etcétera, tacómetros, balanzas, termómetros. Otros, por ejemplo, dentro de los instrumentos que ya hemos visto, multímetros que me miden múltiples variables. Existen, por ejemplo, muy útiles, por ejemplo, dentro de nuestra parte eléctrica, ¿no? Como son los multímetros pequeñitos, hay unos de hermosos hasta que parecen como para ponerles ahí de adorno, que son los multímetros de bolsillo, multímetros de electricidad electrónica, de automoción en la parte automotriz, pinzas amperimétricas, para hacer, por ejemplo, alineamiento, balanceo de equipos, como son los famosos medidores de nivel de láser, flexómetros, cintas métricas, marcadores, etcétera. Sí, por ejemplo, aquí nosotros vemos los famosos instrumentos que se les conoce como los calibradores pie de rey. Miren, hay calibradores como lo observamos aquí, ¿no? Fabricados de latón. Sí, estos instrumentos básicamente me permiten realizar mediciones de longitud, ¿no? Sí, existe como le vemos aquí, este tipo de, que me mide, por ejemplo, las unidades, la parte clave, ¿no? Puede medir en milímetros o en pulgadas. Aquí hay otro, mire. Sí, este es bastante útil, muy útil y muy conocido en la parte mecánica, ¿no? Se les conoce como los calibradores pie de rey, o también llamados, por ejemplo, los tipo vernier. ¿Sí? Existen, como le vemos aquí, vean, son de fundiciones de acero inoxidable, hay diferentes materiales. Hay aquí en acero, cromado. Si le vemos aquí, ya le vamos a ver el detalle de cada una de las partecitas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, hay unos digitales, miren. Este tipo de digitales, como aquí hay otros, algunos detalles, miren que me indica aquí, me mide hasta una centésima de milímetro. Sí, esa es la precisión que me permite realizar ese tipo de lectura, ¿no? Y evidentemente aquí están los costos, ¿no? Sí, aquí hay otro tipo de instrumento en acero inoxidable y también me permiten graduar en milímetros y en pulgadas. La escala Vernier. Hay lecturas que me permiten realizar de un 128avo de pulgada, ¿sí? Y de un 20avo bueno, en este caso sería 5 centésimas de milímetro, ¿sí? Entonces aquí también hay otros que son de características electrónicas, electrónicos, también otros que son simplemente desplazables, miren, siguen siendo electrónicos. Bien, aquí hay otro tipo. Por ejemplo, me dice aquí para hacer mediciones de tambores, dice. Si le ven aquí las puntitas, en donde que le vemos aquí en las partes lateral, le vemos esta parte del cuerpo, ¿no? Que son las patitas para poder realizar mediciones. Sí, como le vemos aquí, le vemos un dibujo, miren, no sé si le podemos ubicar. ¿Qué es un tambor? Es un dispositivo en donde que se utiliza normalmente en los camiones, en el área de frenado, ¿no? Donde que son las zapatas del momento del frenado, lo que hace es sujetarse y pegarse contra el tambor y permitir evidentemente el frenado, la desaceleración del vehículo. Entonces, cuando se topan estos puntitos, donde yo le pongo ahí el puntero de color rojo, ¿no? El puntito rojo en un lado, en el otro lado, me van a permitir cuantificar, dar una medida. Sí, dar una medida. Hay otros que son muy útiles, como le vemos aquí, que se les conoce como los indicadores. También existe como una especie de un indicador ya no digital, sino de manera analógica. Otros, bueno, en realidad este no me he topado, ¿no? Pero como dice aquí, calibradores pie de rey para zurdos. Se dan cuenta que todo el cuerpo está invertido, ¿no? Y su lectura es al contrario. Aquí es una parte muy básica de poder realizar ese tipo de mediciones. Mire, le cogen el dispositivo cilíndrico, ¿sí? Es la lectura, ya vamos a ver los procedimientos de lectura, ¿no? Le cogen al dispositivo cilíndrico, ¿sí? Y con las patitas, como le vemos ahí, con la parte o tratando de que el cuerpo del instrumento sea lo más paralelo al cuerpo de medida, se le realiza un ajuste determinado, ¿sí? Aquí en esta partecita, no sé si le podemos ver, por ejemplo, ahí donde está el puntero, aquí hay una partecita que normalmente se le pulsa con el dedo pulgar, ¿sí? Se le aplasta y permite desplazar todo el cuerpo movible sobre la regla fija, ¿no? ¿Sí? Y me permite luego ajustar. Aquí se dan cuenta, miren, aquí hay un cero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de encerar? Significa regresar a cero las condiciones. Entonces aquí yo le pulso y se me queda encerado. ¿Sí? Aquí le pongo un OV, evidentemente, para poder realizar las mediciones. Perdón, el encendido y el apagado del instrumento. Aquí hay otro tipo, ¿sí? Hay algunos tipos, mírense, para realizar aquí mediciones de discos, ¿sí? Bueno, le vemos aquí el disco, por ejemplo, el disco de, qué sé yo, de un embrague, ¿no? Yo quiero ver el espesor del disco. Miren, aquí si nosotros le utilizamos un calibrador pie de rey de los comunes y corrientes, de pronto el disco es demasiado grande como para que pueda entrar el cuerpo. Y le vemos aquí estos bracitos que tienen
la característica específica, ¿no? Como para que con esas patitas se puedan ingresar a lo largo del disco, ¿no? Puede ser de un disco, de un freno, puede ser de un disco de embrague, etcétera, ¿no? ¿Sí? Aquí hay otro tipo de dispositivos, cómo realizan las lecturas. Si le vemos aquí, si le vemos este cuerpito de este instrumento, le vemos que estas patitas de aquí, estos espacios de este destaje, sí, me van a servir para poder realizar mediciones de interiores. Como le vemos aquí, miren, este es un cilindro y hay un agujerito. Entonces ahí se le ubica, le cerramos evidentemente, ¿no? Le cerramos en primer lugar, le ingresamos el instrumento de medida y le abrimos. El momento de que le abrimos, hacemos que topen estos topecitos, valga la redundancia, ahí realizamos las mediciones. Por ejemplo, existen agujeros, miren en esta gráfica de aquí, existen agujeros en donde que se encuentra una especie de una canaladura. Sí, por ejemplo, normalmente es para poner rines, empaques, sí, en elementos para generar sellos internos. Entonces existe una canaladura en la parte interna de un agujero y queremos realizar su medición. Muchas veces no se los puede realizar con un instrumento. Por ejemplo, con este tipo de instrumentos no lo podemos hacer. Pero existen instrumentos que tienen unas patitas de características exclusivas para poder realizar ese tipo de mediciones en destajes internos, ¿no? Entonces miren cómo es la configuración. Tiene esas patitas justo para ingresar a esa parte exclusiva. Estos me sirven para poder realizar exclusivamente mediciones de interiores, ¿no? Agujeros, ¿sí? Espacios en donde que no podamos, no tengamos, por ejemplo, la posibilidad de poder realizar su medición, bien sea de ancho o de largo, ¿no? Necesitamos una profundidad. Entonces aquí, esta partecita de aquí, el cuerpo se va a quedar en la parte que sería superior o libre del agujero y todo el resto ingresaría en el agujero para poder realizar una medición. Este es un instrumento analógico, este es un digital para realizar mediciones de profundidad, ¿sí? Miren cómo se mide aquí a las profundidades. E incluso, esto también se les conoce, déjenme ver, es uno de pie, perdón, un calibrador pie de rey para hacer mediciones de altura. Es decir, que esto va en una base determinada que se le llama como un mármol. Es como una mesa cualquiera, pero la particularidad es completamente lisa, completamente paralela al desplazamiento. No tiene la rugosidad, por ejemplo, de su perfil, sí, perdón, de la plancha. Es tal de que comienza y se desplaza sin ningún problema. Entonces yo puedo generar marcas, puedo generar rayaduras, puedo generar mediciones de ese cuerpo poniéndole a la misma altura de este instrumento. ¿Sí? Entonces eso es también para profundidades. ¿Sí? Ahora, eso en cuanto se refiere al calibrador pie de rey. Sí, a mí me gustaría, por favor, que para la siguiente clase vamos a dar un detalle de lo que se refiere el calibrador pie de rey. Al menos, me gustaría que ustedes ya vengan con un concepto de las partes fundamentales de un calibrador pie de rey. Sí, que le sepamos, que le conozcamos de antemano y con eso ya nos ayudan a poder avanzar la materia. Sí, entonces vamos a hacer una consultita. No quiero que me presenten nada, simplemente quiero que participen. Simplemente van a tener ahí a la manito algún documento en donde que validen la consulta. Sí, entonces yo simplemente ya saben, cogemos ahí 2 o 3 preguntas, sí, ya sabemos las personas que asisten, otros que solo ponen excusas, que el internet no vale, etcétera, etcétera. Sí, entonces ya vamos a ver si el día viernes que nos volvemos a encontrar no mantengan las mismas excusas. En todo caso, vean la manera, ¿no es cierto? Si no podemos hablar, si no podemos o tenemos miedo de poder expresar, aunque sea escriban, sí, escriban. No necesito que tengan la pantalla, pero es el colmo que ni siquiera qué sé yo, la cámara, peor aún ¿cómo es? Perdón, ni siquiera tienen el micrófono, peor aún la cámara. No quiero la cámara con tal, y si no pueden hablar, por lo menos escriban, sí, escriban. Entonces yo quiero que hagan una consultita, por ejemplo, de lo que es el calibrador pie de rey, sobre todo las partes, ¿sí? Y si ya podemos ver aquí las escalas de lectura. Yo les pudiera compartir esto, pero ya es demasiado, o sea, por lo menos en algo que puedan ayudar con alguna consulta, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, los tipos de calibradores pie de rey, como vemos aquí, vean, aplicaciones, donde se utiliza, si pueden, lo más efectivo sería, vean un videíto, para que en función del video vean ese tipo de operaciones. De tal manera que ya se vienen familiarizando con con el manejo, la utilidad, ¿sí? Sobre todo aspectos de mantenimiento, por ejemplo, de este tipo de dispositivo. Y el día jueves el día viernes hacemos un repaso general y nos dedicamos exclusivamente a hacer prácticas de lecturas,
sí, de lecturas en las escalas tanto en milímetros como en las escalas en pulgadas y en milésimas de pulgada. ¿De acuerdo? Listo, señores. Entonces, siendo las 9:01, sí, me despido porque ya tengo la otra sesión. Si tienen alguna consulta, por favor, sí, la pueden realizar. ¿Ninguna? Sí, lo único que les pido... Inge, Sí, dígame. Inge, Bueno, ya parece que se olvidó. Bueno, señores, cuídense mucho, ¿ya? Inge, Sí, sí, dígame, eso le digo, pero no me dice nada. Inge. Sí le escucho, Pensé sí le que no me escucho. estaba escuchando. Sí le escucho, sí le Bien. escucho. Hable, hable. O sea, es del deber, o sea, de las simulaciones tiene que ser de los 8 ejercicios, Inge. Sí, sí, de los 8 ejercicios. Si ya no hay cómo mismo, habrá algún ejercicio que no haya cómo, ya ni modo, ahí justificamos el por qué no se hizo. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No hay cómo simular. O sea, es que yo le estaba intentando hacer desde el domingo, Inge, y ayer me pasó algo, pero ya voy a ver cómo solución. Pero le quería preguntar si nos podría rebajar los ejercicios que hay que simular, si nos puede hacer ese favor. No, no, no. Después, Yo ahorita les mando 3, 4 problemas. Yo lo que normalmente en clases les mando a hacer unos 20, unos 30 problemas. Sino que ahorita porque tienen que hacer otras actividades, por eso. No, no, no. Saldrán con esas cosas. Darás en cuenta que están en una politécnica, ¿no? Sí, con el respeto no puedo dar nombres porque esto queda grabado. No están en esas universidades de garage, no están en esas universidades que porque son amigos de los profesores pasan, ¿no? Aquí tienen que hacer, tienen que obligarse. Si es necesario amanecerse, se amanece. Sí, entonces nada de ese tipo de cosas. Bueno. Listo, señores. Que tengan una ya, bueno, Inge, excelente gracias. tarde, que estén muy bien. No, hasta luego. Nos vemos Disculpe, el día viernes. Dígame, dígame. Inge, Sí, sí, ya le está escucho. igualado el sílabo que me dijo. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Gracias, señor Pinto. Entonces, Bueno, ahora sí, cuídense mucho, ¿no? Que estén